Como ya hemos mencionado anteriormente, llegamos a una sección que es realmente maravillosa en esta segunda epístola a los Corintios, donde Pablo está llevando a cabo la vindicación de su apostolado. Lo maravilloso es que este hombre ahora, como se dice, abre su corazón y será muy personal en la forma de expresarse en este capítulo 11, como ya hemos indicado. Vemos pues aquí la vindicación del apostolado, como hemos dicho. Vimos en el capítulo 10 la autenticación del apostolado, y en el capítulo 12 veremos la revelación del apostolado. La ejecución del apostolado de Pablo está en el capítulo 13, en los primeros 10 versículos. Luego tenemos la conclusión del apostolado de Pablo en los últimos versículos del capítulo 13, a partir del versículo 11. Usted puede notar que este gran hombre de Dios ha abierto su gran corazón, por así decirlo, para que nosotros lo apreciemos. Creemos que debemos volver al principio de este capítulo para darnos una idea mejor de lo que está ocurriendo, de modo que leeremos el versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Notará usted que él menciona este tema en varias ocasiones, como por ejemplo en el versículo 16 de este mismo capítulo, donde dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Luego él habla de jactarse, y que esto es algo necio, y en el versículo 19 de este capítulo 11 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues bien, él está siendo un poco sarcástico en estos versículos. Pablo nos ha señalado en esta sección que el enemigo estaba bastante vivo en Corinto. La minoría pequeña estaba tratando de crear problemas contra Pablo y estaban tratando de desacreditar su ministerio. Él les explica por qué no pasó más tiempo con ellos. Él les dijo que era un evangelista, es decir, un misionero, ya que esa es la verdadera palabra que debería ser utilizada. Él decía que no quería edificar sobre los fundamentos de otras personas. Él menciona a otros como Paulo, que había estado en ese lugar, y a Pedro, que también los había visitado y que había ministrado en ese lugar. Y Pablo dice que él continuaba su viaje hacia otros lugares. Así obro yo, dice Pablo, porque tal es mi ministerio. Ese era el servicio que Pablo tenía. Luego dice, yo quiero que ustedes sepan que tengo un ministerio y que soy un apóstol acreditado. Y él sigue diciendo, porque os celo con celo de Dios. Ahora, ¿por qué estaba este hombre dispuesto quizá a pasar como loco ante ellos? Bueno, él dijo que prefería hablar acerca de Cristo antes que defenderse a sí mismo. Pero ahora es necesario defenderme de este grupo pequeño, dice, y por tanto estoy hablando como si fuera con locura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir entonces hablar con locura? ¿Cuál es el significado de esta palabra en el idioma griego? Pensamos que es estupidez o ignorancia o egoísmo. Todas esas palabras tienen sentido en esto. Quiere decir algo insensato, que no tiene ningún propósito. Es decir, no sirve al gran propósito de propagar el Evangelio. Y aún Pablo se siente llamado a hacerlo. Y él dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y él defiende su apostolado. Como dijimos en nuestro programa anterior, este es el método de Satanás y esto lo veremos seguidamente. Cuando Satanás en el principio persiguió a la iglesia, se dio cuenta que no le estaba haciendo ningún daño. En realidad la iglesia nunca creció tanto como lo hizo en esos primeros 100 años. Se dispersó a través del Imperio Romano y ya para el año 315 después de Cristo había llegado a todos los rincones del imperio. Y fue durante el tiempo de la persecución. Pues bien, el diablo no dañó a la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Él decidió unirse, decidió entrar a la misma iglesia, y allí fue cuando comenzó a hacerle daño. Él comenzó a hacer su ataque contra la palabra de Dios, y eso no le dio ningún resultado. Entonces, él hizo lo que siempre hace, atacó a los hombres que creen y enseñan la palabra de Dios. En otras palabras, en este caso, él no había sido capaz de desacreditar el Evangelio, de modo que ahora trata de desacreditar al mismo apóstol Pablo. Por eso es que él dice que prefiere predicar a Cristo que hacer esto. Pero lo está haciendo porque él tiene celo de ellos, los ama y tiene temor que la serpiente que engañó a Eva, y no creemos que la serpiente haya sido una criatura que se arrastraba, sino que era un ángel de luz, como usted bien sabe, y Pablo tiene temor que la serpiente que engañó a Eva por medio de sus sutilezas, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y nuevamente deseamos destacar que el Evangelio es algo sencillo.
Oímos tantas veces mencionar y hablar sobre el método intelectual, y creemos que es necesario darnos cuenta que ese método en el día de hoy está tratando de hacer de nuestros jóvenes predicadores intelectuales. Mencionamos anteriormente ya de cierto joven que había salido de un seminario y al predicar su primer sermón por unos 30 minutos, uno no se podía dar cuenta de lo que estaba diciendo, y estamos seguros que ni él sabía lo que decía. Él estaba muy por encima de sí mismo. El Evangelio en nuestros días tiene que presentarse con un sentido común santificado. Eso es lo que se necesita desesperadamente. Ahora Pablo dice en este versículo 4 del capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hace ya varios años, Hollywood produjo una película titulada Jesucristo Superestrella, y muchos corrieron a los teatros para ver esa película. Los críticos del cine publicaron reseñas favorables a esa producción, animando al público para que fuera a ver la película, que no era otra cosa que una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Amigo oyente, el Señor Jesucristo no es un superestrella. Él es la estrella de la mañana. Lo peor de todo es que hubo algunas iglesias que se inclinaron a aceptar tales cosas. Pero eso, por supuesto, niega la deidad de Jesucristo y presenta a un Jesús que nunca existió, el Jesús del liberalismo, de quien no hay ninguna información. Ellos, por ejemplo, niegan el nacimiento virginal del Señor Jesús. Sin embargo, la información veraz que nos da la palabra de Dios es que Él nació de una virgen. Ellos no creen que Él hizo milagros, y por tanto tienen a un Jesús diferente, porque el que se menciona en los Evangelios hizo milagros, y Él murió por los pecados del mundo. Ellos también niegan eso. También niegan que Él resucitó corporalmente. Sin embargo, usted puede ver que la información que nosotros tenemos en la Biblia es de aquel que era Dios y hombre. De modo que nos damos cuenta que ellos están tratando de presentar a otro Jesucristo. Ahora Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, es decir, en los Evangelios, ustedes no lo deben aceptar. Y él dice entonces en el versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Nosotros creemos que Pablo es el apóstol número 1. Él mismo ha dicho que era el más pequeño de todos los apóstoles y se ha colocado al último lugar de la lista. Pero pensamos que él debe ocupar en realidad el primer lugar. Y él quiere que esta gente de Corinto sepa que él es tan apóstol como cualquiera de los demás. Pablo está diciendo aquí, simplemente porque yo me ocupé en hacer tiendas entre ustedes y anduve en la mansedumbre y ternura de Cristo, no quiere decir que no sea un apóstol. Y entonces dice en la primera parte de este versículo 6 del capítulo 11, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Pensamos que Pablo está utilizando el lenguaje que la gente de Corinto puede entender, y tenemos la impresión de que era un estilo bastante tosco. La gente estaba acusando a Pablo de usar esa clase de lenguaje, pero Pablo era uno de los hombres más brillantes que haya andado por este mundo, y creemos que tenía una inteligencia superior a la de muchas personas. Y luego él dice en la segunda parte de este versículo 6, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Él les está diciendo que ellos ya lo conocían bien, y sabían que él sí tenía conocimiento, y sabía qué era lo que hablaba. Y continúa en el versículo 7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Como usted puede apreciar, amigo oyente, Pablo no le permitía a los corintios que le dieran a él absolutamente nada. Él hizo eso y por tanto tuvo que trabajar para poder vivir. Y este hombre trabajó mucho haciendo tiendas, y quizá porque tuviera las manos callosas, eso no quería decir que él no fuera un apóstol destacado. Y luego leemos en el versículo 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y luego en el versículo 9 nos dice algo acerca de Macedonia, escuche usted. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Esta es una declaración tremenda de parte de Pablo. Él dice, no les voy a permitir a ustedes que me den nada. Y entonces dice en el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pablo dice, quizá yo me estoy jactando, pero lo estoy haciendo porque es la verdad y soy celoso de ustedes y tengo temor de lo que les pueda pasar.
Luego dicen los versículos 11 y 12 de este capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios, ¿por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. La gente estaba comenzando a decir, bueno, Apolos habla con tal delicadeza cuando nos visita, y él nunca se puso a hacer tiendas cuando estuvo con nosotros. Pablo lo hizo. Y el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, evidentemente había apóstoles falsos, que eran obreros engañadores, que estaban intentando hacerse a sí mismos apóstoles de Cristo, lo que en realidad no eran. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, leamos el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No tenemos tiempo suficiente para desarrollar este tema aquí, pero como se presenta en otros lugares, tendremos ocasión de hablar acerca de esto varias veces. Esta idea que Satanás se presenta como un animal con cuernos, o vestido todo de rojo con un tridente en la mano, es algo completamente equivocado. Eso viene de la mitología griega, posiblemente del dios Pan. A éste se lo representa con un busto de hombre y cuerpo de un macho cabrío, y se le adoraba como Dionisos. Y por supuesto esto no tiene ningún punto de vista bíblico. Satanás es un ángel de luz, y él se hace a sí mismo visible ante usted como el ángel más hermoso que usted haya visto. De allí Pablo saca esta conclusión en el versículo 15 y dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es algo realmente escalofriante, y uno se pregunta, ¿tiene Satanás ministros? Y la respuesta es sí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y sus ministros son muy atractivos también. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era joven, un adolescente, no sabía muchas cosas. No había sido criado en una familia cristiana, y fue a escuchar la disertación de cierto hombre que hablaba de una secta. Este hombre leía las preguntas que la gente de la audiencia le había presentado, y decía el doctor McGee que él pensaba que la siguiente pregunta que dicho hombre mencionaba no se la había hecho nadie, pero él quería destacar algo y dijo, alguien pregunta, he notado que usted tiene una aureola de luz sobre su cabeza. ¿Puede explicar eso? Y el doctor McGee dijo que aunque se fijó con cuidado, nunca pudo ver ninguna aureola de luz que rodeara a dicho hombre. Pero usted puede darse cuenta, amigo oyente, lo que este hombre estaba haciendo. Él se estaba haciendo a sí mismo un ministro de luz. Y todos los ministros de Satanás se glorifican a sí mismos. Y usted puede darse cuenta cuando un hombre está predicando en la sencillez de la palabra de Dios, o si él está predicando algún otro Cristo, o predicando otro evangelio diferente. Veamos ahora lo que Pablo está diciendo en los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 de su segunda epístola a los Corintios. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Esto es insensatez. Pablo pide que se le permita hacer eso. Y luego él continúa presentando una gran apología. Leamos los versículos 18 y 19. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Créanos, amigo oyente, que Pablo está utilizando aquí mucho sarcasmo. Luego dice en la primera parte del versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, es decir, si él le está predicando a usted sobre la ley. Luego finaliza el versículo 20 diciendo, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Acepte eso usted. Pero ahora Pablo dice, permítame decir estas cosas. Y escuche usted lo que él tiene que decir. Llegamos nosotros ahora a una porción donde queremos decir lo siguiente. Cuando uno llega a esta parte, se puede dar cuenta de todas las cosas que este hombre ha sufrido, las cosas que ha debido padecer, y uno se da cuenta que lo que uno está haciendo es un juego. Yo no he sido en realidad un siervo de Cristo dedicado completamente. Escuche usted lo que Pablo tiene que decir. Leeremos los versículos 21 y 22, ya que ellos se explican por sí solos. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo.
Pablo dice, yo puedo apoyar mi genealogía, no hay ninguna duda acerca de ella. En el versículo 23 el apóstol continúa, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Escuche lo que dice, yo soy más. Y yo pienso que podría decir que soy un ministro, pero Pablo puede decir, bueno, yo soy más. Y prosigue en el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. La forma de castigar en esa época era haciéndolo de cierta manera que no causara la muerte de la persona. Y para que los castigados no murieran, les daban 13 azotes en un costado, luego 13 azotes en el otro costado, y 13 más en la espalda. Ese era el método que seguían los romanos. 3 veces, dice Pablo, he sido azotado con varas. Ese era su método. Completemos los versículos 25 hasta el 27 de este capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cuántos de nosotros que somos ministros podemos decir que hemos pasado por cosas como esas, amigo oyente? Nosotros estamos viviendo una vida llena de lujos y comodidades, la gran mayoría de nosotros por lo menos. Vivimos en una sociedad afluente en muchos casos y no sabemos nada de pasar dificultades por amor de Cristo, por amor de Jesús. Escuchemos lo que Pablo dice aquí en el versículo 28 entonces. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quizá muchos de nosotros sabemos lo que es la carga de una iglesia, pero hay muchos pastores que tienen que sufrir mucho hoy. De eso nos podemos dar cuenta fácilmente. Escuchemos lo que Pablo dice en los versículos 29 hasta el 31 de este capítulo 11 de su segunda epístola a los Corintios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo dice, aquí está mi informe. Ahora, este es el informe de un ministro del Señor Jesucristo. Y él continúa diciendo en los versículos 32 y 33 de este capítulo 11, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ninguno de nosotros conoce en realidad lo que es esto. Qué vergonzoso tiene que haber sido el dejarse bajar por la pared dentro de un canasto. Puedo hablar de mí mismo y no de los demás, y yo pienso que otros pueden decir la misma cosa. Uno visita una ciudad donde va a tener algunos servicios, algunas reuniones, alguna conferencia bíblica, y siempre lo ponen a uno en un lugar cómodo y apacible. La gente muestra mucha hospitalidad, y lo reciben a uno con mucha dignidad. Pero imagínese usted lo que le pasa aquí a Pablo. Lo tienen que descolgar del muro en un canasto por una ventana. Eso es muy vergonzoso, amigo oyente. Pero Pablo soportó todo eso por amor a Jesucristo. No quisiéramos escuchar a la gente en nuestros días diciendo que están sufriendo por Cristo. Leamos esto nuevamente, amigo oyente, y entonces usted tendría que inclinar su cabeza avergonzado y decirle al Señor, Señor Jesucristo, ayúdame a ser un verdadero discípulo tuyo. Ayúdame a ser fiel a ti. Porque este hombre Pablo sí atravesó por experiencias verdaderamente duras. Este hombre sí sufrió por Cristo. Quiera Dios bendecir esta lección a nuestros corazones en este día. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando entremos a estudiar el capítulo 12, un capítulo destacado en esta segunda epístola a los Corintios. Le recomendamos que usted lea todo este capítulo y se familiarice con lo que Pablo está tratando, de manera que esté preparado para nuestro próximo estudio.